En este episodio de Ecos de Impacto, conversamos con Sergio Sarmiento, uno de los periodistas y analistas más influyentes de México. Hablamos sobre su vocación temprana por el periodismo, la influencia de la filosofía en su forma de pensar, la realidad y los grandes cambios que ha vivido el oficio a lo largo de estas últimas décadas. Una conversación sobre la verdad, la credibilidad, la desinformación, el impacto de la inteligencia artificial y la importancia de educar la mente en un entorno marcado por la polarización y por los algoritmos. Acompáñanos, esto es Ecos de Impacto. Periodista, escritor, filósofo y un amigo entrañable, y me da muchísimo gusto saludarte hoy, querido Sergio. Álvaro, es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme aquí a la Universidad Panamericana. No, estaremos encantados de ahora ser nosotros quienes hacemos las preguntas, querido Sergio. O sea, la entrevista con Sarmiento, pero del otro lado. Es correcto, exacto. Esperemos llegar un poco cerca al estándar que tú tienes, que es increíblemente alto. Bueno, pues dispara. Muy bien. Oye, Sergio, y esto creo que lo hemos platicado antes, parte de lo que me llamó muchísimo la atención de tu trayectoria, eres periodista desde muy joven, pero también eres filósofo, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de cómo inicias tu carrera en el periodismo y un poco de qué te lleva hacia la filosofía? Sí, yo empecé la carrera de periodismo, empecé a trabajar como periodista en 1971, mi primer artículo publicado profesional por el que me pagaron 150 pesos por publicarlo fue un artículo en la revista Siempre, en la sección cultural, el suplemento de la cultura en México se llamaba, que dirigían Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Y lo que pasó fue lo siguiente, hubo una manifestación el 10 de junio de 1971 en el Politécnico, cerca del Politécnico, que fue reprimida de manera muy salvaje. Yo no fui a esa manifestación, pero al día siguiente estuve conversando con mis amigos que habían asistido y que me empezaron a platicar lo que había ocurrido. Entonces yo tomé notas e hice mi primer artículo. No sabía yo qué hacer ni dónde publicarlo. Entonces un amigo mío que estaba en la Prepa 6, yo hice casi todas las entrevistas en la Prepa 6, aunque yo era de la Prepa 8, me mandó con un amigo de su hermano, que era Federico Campbell, un escritor también bastante conocido en aquel momento. Leyó el artículo y me dijo, ¿lo escribiste tú? Yo tenía 17 años. Le dije, sí, lo escribí yo. Y me dice, déjame dárselo a José Emilio. Yo no sabía quién era José Emilio. Era José Emilio Pacheco. Y en unos días se publicó ese artículo sobre la matanza del 10 de junio, la matanza del jueves de Corpus. Y yo sentí en ese momento que siempre me había gustado escribir, pero sentí que el periodismo era mi vocación. Yo, de hecho, admiraba mucho a algunos periodistas de aquel entonces. A mí me recogieron en casa de Emilio García Riera, que era un crítico cinematográfico muy importante, que escribía en el periódico Excelsior. Me recogieron porque me fui de casa muy joven y ahí me quedé a vivir algunas semanas, pero lo admiraba mucho a los que eran, más que periodistas, los intelectuales públicos de ese momento, quienes tenían ideas. Y yo decidí ser periodista, pero decidí ser un periodista de opinión. Y yo lo que quería es ser intelectual público. Cuando llegó el momento, después que terminé la prepa me fui de México, estuve trabajando en Estados Unidos de ilegal, después me fui a Inglaterra y luego decidí que quería ir a Canadá a estudiar y terminé yendo a Canadá y estudié filosofía, pero porque sentí que la filosofía me iba a permitir un mayor rigor de pensamiento. No quería yo ser profesor de filosofía, no quería yo dedicarme a hacer lo que hacen los filósofos usualmente, sino seguía con la idea de ser un periodista de opinión, de ser un intelectual público, y esa era la gran ilusión de mi vida, que algún día pudiera yo dedicarme a opinar sobre los temas que me interesan, sobre los temas profundos de México y del mundo, y además que pudiera yo ganarme la vida. Y este sentimiento o este deseo de convertirte en este periodista crítico,
libre pensador, etcétera, ¿venía a partir de ese primer artículo que hiciste, de Jueves de Corpus, o lo traías un poquito ya en tu ADN desde todavía más chico? Ya venía desde antes, siempre fui crítico, siempre me gustó leer, siempre quise cambiar el mundo y siempre pensé que la mejor forma era hacerlo a través de las ideas. Yo vengo de una familia del exilio español. Mi abuelo fue gobernador de Murcia durante la Guerra Civil, fue también diputado en Cortes, tuvo varios cargos en la guerra. Llegó a México refugiado con mi padre, que tenía 14 años, pero siempre viví en un ambiente muy político de alguna forma, en que además pues se criticaban los males de la sociedad. Eso era casi inevitable en mi casa. Antes de entrar a la prepa estuve en el Colegio Madrid, que era un colegio muy politizado también. Y bueno, la prepa 8, que fue donde hice la prepa también, pues era absolutamente politizado. Estuve en el movimiento de 68, yo tenía 14 años, pero fui miembro de una brigada en la Facultad de Economía. De hecho, la narra o la describe Elena Poniatowska en su libro sobre Tlatelolco. Y éramos un grupo de muchachos del Madrid que nos fuimos a la Facultad de Economía y ahí estuvimos trabajando en activismo político con el búho, que se llamaba Eduardo Valle, que era el líder de la huelga en la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo ha cambiado México desde ese entonces, ¿no? Y a tus 14 años, haber vivido eso, ha de haber sido impresionante, ¿no? Pues sí, a ver, yo no sé si era impresionante. Yo, cuando vino el movimiento de 68, yo salí a las manifestaciones a la que encabezó el rector Javier Barros Sierra, que fue la que llegó hasta cerca de Félix Cuevas. Se tuvo que regresar porque había tanques enfrente. Después estuve en la manifestación silenciosa. En fin, estuve en varias manifestaciones y estuve organizando pues movilizaciones. Interesantísimo. Déjame regresar a la parte de la filosofía. Sí. Me encanta lo que dices en el sentido de que no te pensaste como filósofo, ¿no? Más bien utilizaste la filosofía, por lo que entiendo, como una herramienta hacia lo que tú querías hacer, ¿no? Y para hacerlo de mejor manera, ¿no? Escribir, pensar, poder manifestarte, etcétera. ¿Lo lograste a través de estudiar la filosofía? ¿Qué herramientas te dio? ¿Qué faltó? Platícame un poquito de eso. Me incliné primero hacia la filosofía por los filósofos existencialistas. Schopenhauer. Por Sartre más bien. Sartre, ya. El ser y la nada, el existencialismo es un humanismo. Después, a través de Sartre, conocí a Camus, en las disputas filosóficas entre Sartre y Camus, ¿no? Autor del Extranjero, autor del Mito de Sísifo, de El hombre rebelde. Sí. Y en un principio yo lo que quería era estudiar filosofía por este gusto que tenía yo por los existencialistas. Pero como estudié en Canadá, lo curioso es que la universidad en la que yo estaba en Canadá tenía dos escuelas, dos campus, o campi si quieres, uno que era de lengua francesa y otro de lengua inglesa, y entonces yo tomaba el existencialismo en lengua francesa y tomaba la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, lógica matemática, las tomaba en la parte inglesa, y la parte analítica, la parte de la filosofía matemática, me dio las herramientas para pensar con mayor claridad, y después a través del existencialismo fui evolucionando y encontrando en principio herramientas para volverme en lo que soy ahora, que es un liberal. Yo hasta ese momento me sentía un socialista, marxista, así me habían educado. Pero en la universidad encontré, por ejemplo, un profesor, Peter Danielson, que me introdujo a la filosofía de Robert Nozick, el autor de Anarquía, Estado y Utopía, y empecé a darme cuenta de que, aunque yo pensaba que era socialista, que yo pensaba que era marxista, realmente en lo que yo creía era en la libertad, que mi rebelión contra los regímenes priistas de los años 60 y 70 de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz, era una rebelión contra la represión, era una rebelión contra la falta de libertad. Y poco a poco,
allá en las escuelas de filosofía de Canadá me fui convirtiendo en un liberal. Interesantísimo. Y eso pues, se lo debes justo a esta parte de haberte educado de esa manera, ¿no? Me voy a detener un momentito en lo que decías, ¿no? ¿Cómo ves tu vida? Yo he de decirte, y creo que te lo platiqué alguna vez, yo me acuerdo mucho de mi papá leyendo tu columna, cuando nace el Reforma, ¿no? Yo no sé cuánto lleva ya tu columna escribiéndose, pero... Lleva muchos años. Empecé la columna allá en los años 80. Antes de que naciera el Reforma, la publicaba yo en El Financiero y El Norte la reproducía. Correcto. Me acuerdo todas las mañanas, cuando te ensuciabas los dedos con el periódico, ¿te acuerdas? Claro. Que, híjole, ahora en estos temas digitales, cómo se extraña eso, ¿no? Déjame tocar un tema importante y creo que estos últimos años, yo creo que serán los últimos 10 años en términos de la revolución de la información y los avances tecnológicos que ha habido, han replanteado mucho cuál es el rol de la información y cuál es de alguna manera el objetivo que tiene frente a la gente, ¿no? ¿Te has sentido de alguna manera amenazado por esa revolución digital de inteligencia artificial, ahora que estamos viendo, etcétera? ¿La ves como una herramienta positiva? ¿Cómo les suena un poco trivial mi pregunta, ¿no? No, yo creo que es una pregunta crucial. Ahí, al contrario de Harari, de Yuval Noah Harari, yo pienso que la inteligencia artificial es un instrumento. Pero a ver, yo siempre me he adaptado a los cambios tecnológicos. Empecé escribiendo en una letera 32 Olivetti mis columnas, sí. pero fui de los primeros en empezar a escribir en computadora, fui de los primeros en utilizar la tecnología, soy muy tecnológico, siempre entendí que teníamos que diversificarnos. Yo fui de los primeros periodistas que empezaron a escribir en periódico, pero también a hacer comentarios en radio y también a hacer programas de televisión. Para mí era muy importante. Creo que la tecnología nos ayuda, pero presenta retos. Los periódicos tradicionales han estado a punto de fallecer y muchos periódicos han cerrado, pero también nos damos cuenta de que ciertos periódicos se convierten en éxitos también en el mundo digital porque tienen de hecho la capacidad de ser leídos en todo el mundo. En alguna ocasión conversé con el ingeniero Carlos Slim y le pregunté por qué había invertido dinero, millones de dólares, decenas de millones de dólares en el New York Times, cuando el New York Times ni le daba influencia porque no le permitían meterse en cuestiones editoriales y estaban desapareciendo los periódicos. Y la respuesta fue: mira, Sergio, con el paso del tiempo van a desaparecer muchos periódicos, los que no se adapten, pero los periódicos que se adapten, que sean los periódicos de referencia en cada uno de los países, van a sobrevivir y de hecho se van a fortalecer. Y esto, me dice, en Estados Unidos te incluye al New York Times y al Wall Street Journal. Y así es, vemos que el Financial Times se ha fortalecido, The Economist se ha fortalecido. En Francia sí ha sido más complicado por la fobia que le tienen a la tecnología, pero a ver, en Estados Unidos, New York Times, Wall Street Journal se han fortalecido. Los pequeños son los que se han debilitado: el Chicago Tribune, el San Francisco Chronicle, Los Angeles Times. En México, pues también nos damos cuenta de que hay un pequeño grupo de periódicos, porque México, la Ciudad de México tiene creo que como 30 periódicos impresos que se dedican a hacer política más que a hacer periódicos, pero algunos periódicos sí se han convertido en instrumentos de referencia, incluso en un momento en que supuestamente entras a internet y consigues cualquier información. Sin duda. No, y lo que dices es muy, muy cierto. Creo que la relevancia de estos periódicos empieza a incrementar en la medida que otros decrecen, ¿no? Claro. Y creo que mucho se deriva del profesionalismo del periódico en términos de sus editoriales, los reporteros, las notas que cubra. Y un tema importante es la libertad de expresión, ¿no? Claro, es el tema fundamental. Si no tienes libertad de expresión, entonces lo pierdes todo. Por eso, a ver, yo he insistido en preservar mis puntos de vista independientes en periódico, en televisión y en radio. No es fácil, tienes que estar luchando. No sé si recuerdas un debate que hubo muy importante cuando Elon Musk compra
Twitter, Sí. ¿no? En donde existían estas plataformas que de manera interna, no sé si la palabra es censuraban, pero sí limitaban el contenido de ciertas características. Sí. ¿Tu opinión en torno a la libertad de expresión es que sea una libertad plena? Es decir, oye, tiene que llegar pues, todo, como yo digo, o tiene que haber una cierta responsabilidad por el lado de los medios, las plataformas, etcétera, de detener algunas cosas que sabemos o son fake news o aluden a la violencia, a la sexualidad, a ciertas cosas? Yo creo en la libertad más amplia que se pueda tener. Sí creo que debe haber una libertad total. La única restricción que yo pondría es aquellas cosas que pongan en peligro la vida de los demás. O sea, si hay alguien que diga hay que ir a matar a este profesor porque, sí, claro, porque me reprobó y vamos todos a eso sí ya estoy en desacuerdo. Creo que la verdad, o sea, creo que debe haber leyes de difamación, de calumnia, de daño moral, en que la verdad debe ser el criterio. Y voy a hacer un doble clic Sí. en ese tema, porque ahora vivimos esta época de algoritmos, ¿no? Sí. Que lo que vemos no necesariamente es lo que es la verdad, ¿no? Por un lado, y no necesariamente me da un acceso a ver un mundo objetivo, ¿no? Y no polarizado, ¿no? Claro. ¿Cómo te enfrentas a un mundo o a una serie de fuentes de información que pues están destinadas a tu preferencia, ¿no? Es decir, oye, Álvaro es de este corte político, le gusta este tipo de cosas y por lo tanto lo voy a bombardear con tantos, lo cual le previene de poder entender y conocer y de alguna manera encontrar alternativas de pensamiento que lo vuelvan más rico en contenido. Los algoritmos han polarizado al mundo porque, claro, si eres liberal empiezas a recibir en redes sociales nada más informaciones liberales. Si eres de izquierda, solamente informaciones de izquierda. Si eres de derecha, solamente informaciones de derecha. Lo que yo hago como periodista es que nunca debo olvidar que las redes sociales son en todo caso un instrumento adicional, pero que las publicaciones profesionales, el seguir leyendo el Financial Times, el seguir leyendo The Economist, el Reforma, el Universal, La Jornada, por ejemplo, claro. Para mí es muy importante leer La Jornada porque tengo que saber qué piensan los estatistas, claro. qué es lo que piensa la izquierda. Yo creo que es muy importante que lo hagamos así, pero lo que sí hay que aceptar, porque es una realidad, es que el uso de los algoritmos por las redes sociales ha generado un mundo polarizado. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, me siento que estoy haciendo una ensalada de elementos que son muy relevantes a lo que estamos viviendo. Toda buena entrevista es una ensalada. Exacto. Espero que sea una buena ensalada esta. Inteligencia artificial, sí. ¿no? ¿La integras en tu día a día, Sergio? ¿Cuáles son los riesgos que ves en el trabajo periodístico de generar opinión? ¿Cómo ves el tema? Uso la inteligencia artificial para buscar información y ya me he dado cuenta de los riesgos de la inteligencia artificial para eso. Por ejemplo, estoy buscando algo sobre cierto tema y ya me di cuenta que lo que te da la inteligencia artificial en la búsqueda es lo que piensa la mayoría o lo que han escrito la mayoría. Déjame darte un ejemplo. Nos dicen que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, que son 300,000 millones de barriles. Sí. Me pongo a investigarlo en inteligencia artificial. Sí, eso está comprobado. Y yo tenía mis dudas. Entonces, finalmente me logro conseguir, claro, uso la inteligencia artificial para conseguir la información, pero la inteligencia artificial me decía, por supuesto, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, de 300,000 millones de dólares. Finalmente consigo cómo han evolucionado esas reservas. Y entonces veo que eran 70,000 millones en 98, antes de que Hugo Chávez tomara el poder, y cómo empiezan primero, se mantienen igual, luego empiezan a aumentar, y de repente dan un salto enorme.
con Hugo Chávez en el último año antes de morir Hugo Chávez, y pasan, ya estaban entonces en 200,000 y pasan a 300,000. Entonces me pongo a averiguar con inteligencia artificial qué tanta inversión en exploración se hizo en Venezuela. Nada, no se estaba explorando. Y finalmente en mi artículo, en lugar de reiterar la mentira tantas veces repetida de que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, digo, Hugo Chávez triplicó las reservas petroleras probadas de Venezuela sin invertir en exploración. Eso o es un milagro o Sí. es una mentira. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Nunca he usado la inteligencia artificial para escribir. Ni siquiera la sé usar bien, ni el Grok, ni el ChatGPT, no lo sé usar bien. Me dice mi esposa, que identifica muy bien esto, me dice, es que en la escuela cada vez usan más inteligencia artificial y entonces todos los ensayos son iguales, todos los ensayos son producidos por inteligencia artificial. Yo nunca he escrito con inteligencia artificial, quizás porque no lo sé hacer, pero conozco los riesgos de la inteligencia artificial porque cuando la uso para investigar, me encuentro que la inteligencia te dice lo que piensa la gente y no te dice cuál es la información real sobre cierto tema. No, y te quita autenticidad, ¿no? Pues, sí. Por un lado. Que esa es una pregunta que alguna vez te hice, pero creo que a todo el mundo le va a interesar, es ¿cómo le haces para escribir todos los días con la profundidad, con el pensamiento crítico? O sea, algunos tips para la gente que quiere seguir un poco... En primer lugar, soy un obsesionado. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días, me levanto a trabajar, leo los periódicos a las 5 de la mañana, los estoy leyendo mientras medio desayuno, hago radio todos los días de 7 a 9, escribo todos los días. Tengo un país muy generoso, nunca es que me falte tema, o sea, claro. Nunca me siento en México y digo, ¿y de qué voy a escribir mañana? No hay nada importante, ¿no? Siempre hay algo importante. Trato de que los temas sean variados. Por ejemplo, hoy en el periódico escribo sobre el refugio franciscano, sí. porque me parece que ha adquirido una importancia política lo del refugio franciscano y porque se han vertido muchas mentiras y para mí ha sido importante yo mismo ir aprendiendo del tema. A mí no me gustan los perros, a propósito, yo prefiero las orquídeas, no dan lata. Te puedes ir de viaje y... Yo soy de tu equipo, yo soy igual. Pero en fin, pero bueno, pero conozco gente que sí es muy amante de los perros y el hecho está en que me fui metiendo al tema y ya van 2 artículos que saco sobre ese tema. Pero no sé, lo único que te puedo decir es que soy muy disciplinado, me dedico a trabajar realmente, soy medio aislado, pero yo creo que le preguntaban a García Márquez cómo escribía, además una novela tras otra, y lo que hacía era trabajar, o sea, él decía, no dejaba yo una mañana sin que tuviera yo por lo menos una cuartilla perfecta. Estamos casi llegando al tiempo, que la verdad es que me encantaría echarme 3 horas platicando. La siguiente, ahorita que platicabas de este tema, quería hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿el libre pensamiento está en crisis? Está medio en extinción. A mí cada vez, y te lo digo porque lo pregunto, yo cada vez se me complica más encontrar fuentes de información editoriales justo que tengan los elementos que mencionabas, ¿no? Es decir, la objetividad, la manera de entender el mundo muy particular, etcétera. Y si lo metes dentro de los componentes del algoritmo, la inteligencia artificial, la polarización que está viendo el mundo, los extremos, cada vez lo veo más escaso. ¿Cuál es tu opinión alrededor? Cada época tiene sus retos. Yo creo que siempre ha sido difícil tener un pensamiento independiente. O sea, ve a lo largo de la historia y vas a ver que siempre ha habido pocos pensadores independientes y cuando había, pues los llevaban ante la Santa Inquisición y es muy difícil mantener la independencia de pensamiento.
¿Y cómo lo haces? Lo que tienes que aprender a hacer es tener un espíritu crítico, decir, aunque sean cosas en las que tú crees, a ver si esto parece que es lo que hay que hacer, está el gobierno de la Ciudad de México está protegiendo a los animales y los rescató. ¿Así los rescató? Entonces tienes que empezar a cuestionar, sí. ¿Realmente los rescató o lo que hizo fue llevárselos a una situación muy complicada, que se les murieron 21 en el trayecto? O sea, todo tienes que cuestionarlo. Pero nunca ha sido fácil eso. Yo creo que el pensamiento independiente siempre ha sido muy difícil de encontrar. Siempre hay una minoría de personas que tienen un pensamiento realmente independiente. Y por supuesto los instrumentos tecnológicos te generan retos, pero siempre ha sido. Sócrates, en uno de los diálogos de Platón, no me acuerdo el diálogo, pero seguramente me acordaré después porque lo he escrito, se quejaba de una nueva tecnología, allá 500 años antes de Jesucristo. Es que había entrado una nueva tecnología y estaba haciendo que los jóvenes perdieran la posibilidad de aprender y de tener un sentido crítico, de realmente discutir las ideas. Esa tecnología que estaba entrando se llamaba escritura. Mira. Y decía Sócrates, es que la forma de adquirir el conocimiento no es escribir y después repetir lo que estás leyendo, es que tienes que discutir, tienes que usar el método mayéutico y tienes que presentar distintos argumentos, y por un momento presentas el de un lado y después presentas el del otro lado, y todo esto lo va a matar la escritura, este nuevo dispositivo tecnológico que se estaba volviendo popular allá 5 siglos antes de Jesús. Yo creo que no hay que echarle la culpa a las tecnologías. Mi gran pleito intelectual, no lo conozco personalmente, con Harari, es este miedo que le tiene a la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial es un instrumento. No nos va a hacer ni más inteligentes ni menos inteligentes. A mí me permite encontrar cosas con mayor rapidez, eso sí, pero tienes que tener siempre cuidado de que no esté tomando la información de fuentes que no son las fuentes adecuadas. Pero no, yo diría que el espíritu crítico es muy raro, va a seguir siendo raro, siempre va a existir, siempre va a haber alguien que se oponga a lo que nos dice la mayoría. Y lo que sí te puedo decir es que la verdad no se define por un voto mayoritario, se define por la verdad. En Antonio Machado, el poeta, en su libro ya me está haciendo daño bueno, ahora me acordaré del libro también, pero él dice en un momento, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Correcto. Y sí, la verdad es la verdad, y no importa si es el porquero de Agamenón o el gran rey Agamenón el que dice la información, la verdad seguirá siendo la verdad. No, y esto refresca y da esperanzas, ¿no? Yo de repente ahorita estás hablando y como que se me vino a la cabeza, ahorita uno de mis hijos está leyendo un libro que a mí me encanta, Momo, ¿no? Y los hombres grises de Momo y la homogeneidad y el cómo empiezan a lucrar, o sea, cómo se empieza a volver una sociedad más insípida, ¿no? Y eso me preocupa enormemente, ¿no? Yo siempre he sido opositor a los colectivismos, tanto el colectivismo de los fascistas como el colectivismo de los comunistas. Creo al final que lo que nos define a los seres humanos es el individuo, es la capacidad de pensar, es la capacidad de ser críticos, la capacidad de tomar decisiones. Hay quien piensa que no existe libre albedrío, y a lo mejor yo en eso soy tomista sin ser religioso, pero sí creo que el libre albedrío es lo que nos define como seres humanos. Yo coincido, y qué mejor manera, o sea, de cerrar con este pensamiento. Coincido contigo. Creo que hay mucho todavía por hacer, hay muchas cosas buenas que vienen. Yo también creo que coincido en la parte de que la inteligencia artificial no va a ser el final de nuestros días, etcétera.
Y ha sido un verdadero gusto platicar contigo, Sergio. Como siempre, disfruto enormemente. Yo creo que la gente que nos va a escuchar y nos va a ver lo hará de la misma manera. Y ojalá nos vuelvas a aceptar una entrevista para seguir platicando de estos y otros temas más. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Álvaro, gracias por invitarme a la Universidad Panamericana. Creo que es una de las grandes instituciones de nuestro país. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos visto y escuchado. Y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Ecos de Impacto.